Hola, mi nombre es Avilene, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa y les voy a presentar el tema de hernioplastia para la clase de clínica quirúrgica. Primero vamos a empezar con lo que es la definición de hernia, las cuales son debilidades anatómicas que aparecen principalmente en la pared del tronco, aunque también pueden aparecer en otras regiones anatómicas y pueden dar origen a hernias. Estas hernias tienen un orificio de entrada y otro de salida, a través del cual va a protruir un saco que puede tener contenido. El saco herniano puede tener diversas capas como lo es la piel, fascia y peritoneo, y el contenido del saco puede ser solo tejido graso o también estructuras inguinales u órganos como el intestino. En el caso de entrar intestino se produce el riesgo de encarcelación. Se diferencian las hernias externas que se pueden visualizar sobre superficie corporal y las hernias internas que están dentro del organismo. Las hernias externas pueden aparecer encima o por debajo del ligamento inguinal y afectar la pared ventral o dorsal dentro del tronco. Casi el 75% de las hernias de la pared abdominal ocurren en la ingle. El riesgo de por vida de hernia inguinal es del 27% para varones y del 3% para mujeres. De las reparaciones de hernia inguinal, el 90% se realizan en varones y el 90% en mujeres. En cuanto a los tipos de hernia, tenemos lo que son las hernias epigástricas, que estas se ubican entre los dos músculos rectos del abdomen en la línea alba, la hernia umbilical adquirida y la onfalocele, que es congénita. Estas se ubican en lo que es en el ombligo, la hernia de Spiegel entre la línea semilunar y la pared lateral del recto del abdomen, principalmente en el cruce de la línea arqueada, y la hernia inguinal indirecta, que esta tiene un orificio interno que es la fosa inguinal lateral y el externo en el anillo inguinal superficial. La hernia inguinal directa, su orificio externo también es en el anillo inguinal superficial y su orificio interno en la fosa inguinal media. Y la hernia supravesical, su orificio interno es en la supravesical. Y la hernia femoral, esta tiene su orificio interno en el conducto femoral en la laguna vascular y el externo en el hiato safeno. En cuanto a la anatomía, pues tenemos que las hernias se van a clasificar en términos generales como indirectas, directas y femorales. Esto con respecto al sitio de herniación y las estructuras circundantes. Las hernias indirectas van a protruir por fuera de los vasos epigástricos inferiores a través del anillo inguinal profundo, y las directas van a protruir hacia la línea media con respecto a los vasos epigástricos inferiores en el triángulo de Hesselbach. En la imagen derecha podemos ver lo que es el triángulo de Hesselbach, que está constituido por los vasos epigástricos inferiores, el ligamento inguinal y el recto del abdomen. Las hernias femorales van a protruir a través de un anillo femoral pequeño y rígido. Los bordes del anillo femoral incluyen el haz iliopúbico y el ligamento inguinal en sentido anterior, el ligamento de Cooper en sentido posterior y el ligamento lagunar hacia la línea media y la vena femoral hacia afuera. En cuanto a factores de riesgo, tenemos que la probabilidad depende de la presencia de factores como la debilidad inherente de los tejidos y actividad extenuante. El ejercicio físico repetido puede incrementar la presión abdominal. Sin embargo, se desconoce si este proceso ocurre por debilidad de la musculatura de la pared abdominal relacionada con la edad. Además del sexo masculino y la edad avanzada, un factor de riesgo importante para una hernia inguinal son los antecedentes familiares de hernias inguinales. Otras afecciones que están asociadas con un mayor de riesgo para ambos sexos incluyen el tabaquismo, que provoca un metabolismo defectuoso del tejido conectivo, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre las mujeres, la residencia rural, la mayor altura y la hernia umbilical fueron factores de riesgo adicionales para la hernia inguinal. El índice de masa corporal más bajo, la presión intraabdominal alta, la enfermedad vascular del colágeno, el aneurisma de la aorta torácica o abdominal, el proceso vaginal permeable, los antecedentes de apendicectomía y la diálisis peritoneal también son factores de riesgo. En cuanto al tratamiento, se tiene que analizar si el tratamiento puede ser no quirúrgico o quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico se dirige al control del dolor, de la presión y de la protrusión del contenido abdominal en pacientes asintomáticos. La posición en decúbito favorece la reducción de la hernia a través de los efectos de la gravedad y de la relajación de la pared abdominal.
El apoyo externo consigna las hernias a su estado de reducción y alivia los síntomas de manera intermitente hasta un 65% de los pacientes. Sin embargo, no evita las complicaciones y puede asociarse con incremento de la tasa de incarceración. La reparación quirúrgica es el tratamiento definitivo de las hernias inguinales. Sin embargo, en un subgrupo de pacientes es necesaria la operación. Cuando el estado médico de un paciente confiere un nivel de riesgo quirúrgico inaceptable, la cirugía programada debe diferirse hasta que se resuelva la condición del paciente y la operación se reserva para urgencias que pongan en riesgo la vida. Aunque la evolución natural de la hernia inguinal no tratada está mal definida, las tasas de incarceración y estrangulación son bajas en la población asintomática. Como consecuencia, pues el tratamiento no quirúrgico es una consideración apropiada en pacientes que tengan pocos síntomas. De hecho, una revisión sistemática realizada en 2012 encontró que el 72% de los pacientes asintomáticos con hernia inguinal desarrollaron síntomas, sobre todo dolor, y fueron sometidos a la reparación quirúrgica en 7.5 años a partir del diagnóstico. Sin embargo, las tasas de complicaciones de la reparación inmediata y tardía sin tensión son equivalentes. Una estrategia no quirúrgica es segura para pacientes con hernia inguinal con síntomas que sean muy pocos y que no incrementen el riesgo de desarrollar complicaciones. Las hernias inguinales femorales y sintomáticas conllevan mayor riesgo de complicaciones, de forma que la reparación quirúrgica se debe realizar de manera más rápida. La indicación para reparación urgente de hernia inguinal va a incluir que tenga un compromiso del contenido intestinal o que tenga estrangulamiento del contenido herniario, o también los signos clínicos que indican el estrangulamiento, como lo es la fiebre, leucocitosis e inestabilidad hemodinámica. El saco herniario suele encontrarse caliente y doloroso y la piel suprayacente puede mostrar edemas o cambios de coloración. En cuanto a la cirugía, existen dos métodos, ya que la cirugía puede ser con acceso abierto, que se utilizan prótesis para crear una reparación sin tensión y se reconstruye el piso inguinal utilizando los tejidos originales. Y también está la cirugía laparoscópica. En la cirugía de acceso abierto se puede dividir en reparaciones con tejidos y reparaciones con prótesis. En las reparaciones con tejidos se encuentra la reparación de Bassini, la reparación de McVeigh, la reparación de Schuldiz. Y las de reparaciones con prótesis tenemos la técnica de tapón y parche, la reparación sin tensión de Lichtenstein y el sistema de hernia Prolene. Y en cuanto al acceso laparoscópico tenemos el procedimiento transabdominal preperitoneal y el procedimiento totalmente extraperitoneal. Una ventaja del acceso abierto es que se puede administrar anestesia locorregional. Los fármacos anestésicos comunes incluyen lidocaína o ropivacaína, que esta posee una acción prolongada, ambos con la opción de añadirles epinefrina. Antes de la incisión inicial puede emplearse el bloqueo de campo o bloqueo del nervio ilioinguinal. El bloqueo regional es una opción para pacientes que no pueden tolerar la anestesia general y va a ejercer un efecto más amplio que la anestesia local sola. Pues los pasos, el primero va a ser realizar una incisión oblicua horizontal sobre la región inguinal. Después se va a realizar la incisión va a iniciar por debajo y hacia la línea media de la espina ilíaca anterosuperior y después se va a extender hacia la línea media por casi 6 a 8 centímetros. Se diseca el tejido subcutáneo utilizando el electrocauterio y se va a dividir la fascia de escarpa para exponer la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Se va a realizar una pequeña incisión en la aponeurosis del oblicuo externo paralela a la dirección de las fibras musculares. Se introduce la punta de las tijeras y las ramas se separan por debajo de las fibras para separar las adherencias al nervio ilioinguinal que se encuentra subyacente. Después se utilizan tijeras para realizar la incisión en la aponeurosis por arriba del ligamento inguinal, separando las fibras del anillo inguinal externo. Se elevan los colgajos de la aponeurosis del músculo oblicuo externo con pinzas de hemostasia. Las fibras oblicuas interiores se disecan de los colgajos suprayacentes del oblicuo externo y la disección del colgajo inferior va a revelar al ligamento inguinal. Se van a identificar y conservar los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal y también se identifica el tubérculo púbico y se va a realizar la disección de las estructuras del cordón, separándolas del pubis y rodeándolo y elevándolo con un dren de Penrose.
El cordón se va a elevar 2 centímetros sobre la sínfisis del pubis y se van a conservar las fibras del cremaster para evitar la lesión de las estructuras del cordón. El saco de hernia indirecto por lo general se va a encontrar en la superficie anteroexterna del cordón espermático después de la división del músculo cremaster en dirección de sus fibras. Se va a visualizar el nervio genital a lo largo de la superficie inferior externa del cordón adyacente a la vena espermática externa. Y el piso del conducto inguinal se valora en busca de hernias directas. Y si no se visualizan, debe explorarse el espacio preperitoneal en busca de hernias femorales. Además de la identificación del saco, también se debe identificar el conducto deferente y los vasos del cordón espermático para permitir la disección del saco del cordón. Al nivel del borde del saco, la presencia de 2 capas de peritoneo plegadas sobre sí mismas va a revelar un borde blanquecino, lo que va a ayudar en la identificación del saco. Este saco se puede sujetar con pinzas de tejido y se va a realizar la disección roma del cordón. Esta disección se lleva a cabo en sentido proximal al anillo inguinal profundo. Y la disección de los sacos con adherencias densas, estas pueden ocasionar una lesión en las estructuras del cordón y se deben evitar. Sin embargo, en estos casos va a ser necesaria la ligadura al nivel del anillo inguinal interno. Se van a identificar y conservar los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal y también se identifica el tubérculo púbico y se realiza disección de las estructuras del cordón, separándolo del pubis y rodeándolo y elevándolo con un dren de Penrose. El cordón se eleva 2 centímetros sobre la sínfisis del pubis y se conservan las fibras del cremaster para evitar la lesión de las estructuras del cordón. El saco de hernia indirecto, por lo general se va a encontrar en la superficie anteroexterna del cordón espermático después de la división del músculo cremaster en la dirección de sus fibras. Se visualiza el nervio genital a lo largo de la superficie inferior externa del cordón adyacente a la vena espermática externa. Y el piso del conducto inguinal se valora en busca de hernias directas. Si no se visualizan al momento de la entrada del conducto inguinal, se debe explorar el espacio preperitoneal en busca de hernias femorales. Además de la identificación del saco, también se debe identificar el conducto deferente y los vasos del cordón espermático para permitir la disección del saco del cordón. Al nivel del borde del saco, la presencia de 2 capas del peritoneo plegadas sobre sí mismas va a revelar un borde blanquecino, lo que va a ayudar a la identificación del saco. El saco puede sujetarse con pinzas de tejidos y se realiza disección roma del cordón. Esta disección se lleva a cabo en sentido proximal al anillo inguinal profundo. La disección de los sacos con adherencias densas puede ocasionar lesión de las estructuras del cordón y se debe evitar. El saco herniario que se extiende hacia el escroto puede requerir divisiones del conducto inguinal, ya que la disección amplia y reducción se acompaña de riesgo de lesión al plexo pampiniforme, el cual también se va a acompañar de atrofia testicular y orquitis. En ese momento se va a reconstruir el conducto inguinal, ya sea con tejidos del paciente o con prótesis, las cuales vamos a ver a continuación, que son las técnicas que ya se habían comentado. Y vamos a ver lo que es un video que va a mostrar esta técnica y también la instrucción con prótesis. Para que a ustedes les quede claro, cuando un familiar o alguien los van a someter a plastía o a cura de una hernia. ¿Sale? Les invito a verla. Aquí lo que vamos a hacer es poner un poco de anestésico para que después, cuando terminemos la cirugía, el paciente tenga menos dolor. ¿Sí? De hecho, se puede ir el día de hoy sin problema. Aquí toco y este es el pubis. Mira, Muri, este es el pubis. ¿Sí? Este es el pubis. ¿Sale? Este es el pubis. Y esta es la hernia. Esta es la hernia. Y nuestra incisión va a venir aquí. ¿Sí? Aquí cortamos. Este es el pubis y esta es la hernia.
estamos viendo ya nuestra hernia. Ahora lo que voy a hacer, voy a separar todos los elementos que haya y ahorita se los voy a enseñar. ¿Sale? Tengo que separar el cordón que baja del testículo al de la hernia. Bien, chicos, esta es la hernia, esta es la hernia y este es el cordón que baja al testículo. Entonces, esto es lo que se salió hacia acá. Miren, aquí ven algo de intestino, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a reducir la hernia a su mínima expresión. Y ahorita vamos a colocar una malla para que quede así, ¿sí? Entonces la malla la vamos a colocar en esta parte. Ahorita van a ver. Ahora voy a fijar la malla de aquí, de este huesito, que es la sínfisis del pubis, aquí. ¿Sale? Muy bien. Esta es la malla, es un material sintético que va a ocasionar mucha fibrosis y va a hacer que ya no se vuelva a hacer la hernia. Entonces con esto vamos a hacer una capa para que ya no se herne y va a quedar así firme. ¿Hecho? Ahora voy a proceder a cortarla. Suelta eso, Gigi. Méteme esta aquí. Gracias. Cholita es ella, Gigi es él. Y vamos a proceder a cortarla. Nuestro paciente está tan dormido que está roncando, que significa que está muy bien dormido. ¿Sale? Ahora sí. Ahora esta parte la voy a abrir así. Me gusta no tener limitaciones en malla. ¿Qué significa? Que la corto grande y la voy adaptando. El problema es cuando cortas muy poquito. No, aquí. Aquí. Listo. Aquí está la malla, ¿sí? Entonces la voy a fijar y ahorita que esté terminado les vuelvo a enseñar. Bien, y aquí hemos terminado la colocación de nuestra malla. Este es el cordón, ¿sí? Este es el cordón. Y acá abajo pueden ver cómo colocamos la malla que está conteniendo la hernia. Y ahorita procedemos nada más a cerrar los planos, ¿sí? Y la piel. Y prácticamente se ha terminado. Bueno, a continuación vamos a ver las reparaciones con tejidos. Principalmente debemos de saber que las reparaciones con tejidos es una alternativa apropiada cuando no se puede utilizar con seguridad el material protésico. Las indicaciones para reparaciones con tejidos van a incluir lo que es la contaminación del campo quirúrgico, cirugía de urgencia, cuando se desconoce la viabilidad del contenido herniario. Y los cirujanos generales deben comprender la anatomía inguinal y poseer la experiencia y capacidad para realizar una operación eficaz con tejidos del propio paciente. Vamos a comenzar con la reparación de Bassini. Y su uso de esta reparación se encuentra limitado ya que las técnicas modernas se acompañan de reducción de la recurrencia. La reparación original incluía disección del cordón espermático, disección del saco herniario con ligadura alta y reconstrucción amplia del piso del conducto inguinal. Después de la exposición del piso inguinal se realiza una incisión sobre la fascia transversalis del tubérculo púbico al anillo inguinal interno y se va a realizar la disección roma de la grasa preperitoneal desde el borde superior del lado posterior de la fascia transversalis para permitir la movilización adecuada de los tejidos y a continuación se va a realizar una reparación de las 3 capas. El músculo oblicuo interno transverso del abdomen y la fascia transversalis se van a fijar al borde prominente del ligamento inguinal y el periósteo del pubis con puntos de sutura separados. Y la cara externa de la reparación refuerza el borde interno del anillo inguinal interno. En la imagen de la derecha, en la parte B, podemos ver cómo se abre la fascia transversalis y en la B, la reconstrucción de la pared posterior al suturar la fascia transversalis, el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno que se encuentran en posición medial con el ligamento inguinal en sentido lateral. Y a continuación vamos a ver lo que es la reparación de Shoudis.
la cual esta recupera los principios básicos de la reparación de Bassini y la distribución de la tensión sobre diversas capas de tejido, lo que va a ocasionar menores tasas de recurrencia. Durante la disección del cordón se divide la rama genital del nervio genitofemoral, lo que va a ocasionar la pérdida unilateral de la sensibilidad del escroto en varones o del monte de Venus y labios mayores en mujeres. Con la exposición de la cara posterior del piso inguinal se va a realizar una incisión en la fascia transversalis entre el tubérculo púbico y el anillo interno. Y se debe tener cuidado de evitar la lesión de las estructuras preperitoneales, de las cuales se realiza disección roma para movilizar los colgajos superior e inferior de la fascia transversalis. Al nivel del tubérculo púbico se sutura el haz iliopúbico al borde externo de la vaina del músculo recto anterior utilizando una sutura monofilamentosa sintética de material no absorbible. Este punto de sutura continua va a progresar alejándose de la línea media, aproximando el borde del colgajo inferior de la fascia transversalis con la cara posterior del colgajo superior. Al nivel del anillo inguinal interno, la sutura continúa en dirección a la línea media, aproximando el borde del colgajo superior de la fascia transversalis al borde del ligamento inguinal. Y a nivel del tubérculo púbico se anuda el material de sutura con el extremo del punto original. Y el siguiente punto de sutura va a iniciar en el anillo inguinal interno y va a continuar hacia la línea media, colocando en aposición las aponeurosis del oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen con las fibras aponeuróticas del oblicuo externo. Y finalmente, al nivel del tubérculo púbico, el punto de sutura toma las estructuras ubicadas en sentido lateral hacia el anillo interno reconstruido. Y en la imagen A tenemos lo que es el haz iliopúbico de sutura al colgajo medial de la fascia transversalis, al músculo oblicuo interno y al músculo transversal del abdomen. Y en la parte B podemos ver la segunda de las 4 líneas de sutura en sentido inverso hacia el tubérculo púbico, aproximando los músculos oblicuo interno y transverso al ligamento inguinal, y 2 líneas más de sutura que se van a fijar a los músculos oblicuo interno y al transverso del abdomen hacia la línea media. Después tenemos lo que es la reparación de McVeigh, la cual va a corregir los defectos inguinales y del anillo femoral. Esta técnica está indicada para hernias femorales y en casos donde está contraindicada el uso de material protésico. Una vez que se va a aislar el cordón espermático, una incisión en la fascia transversalis va a permitir la entrada al espacio preperitoneal. Y el colgajo superior se moviliza separándolo del tejido suprayacente y se va a realizar disección del ligamento de Cooper para exponer su superficie. Después se va a realizar una incisión de 2 a 4 centímetros en la vaina del recto anterior vertical a partir del tubérculo púbico, y la cual va a ser esencial para reducir la tensión de la reparación. Pero esta también puede ocasionar incremento en el dolor posoperatorio y mayor riesgo de herniación abdominal ventral. Después se va a utilizar material de sutura y se va a fijar el colgajo superior de la fascia transversalis al ligamento de Cooper, y la reparación se va a continuar en dirección lateral a lo largo del ligamento de Cooper para ocluir el anillo femoral. Y por fuera del anillo femoral se va a colocar un punto de transición fijando la fascia transversalis al ligamento inguinal. Y finalmente la fascia transversalis se va a suturar al ligamento inguinal por fuera del anillo interno. Y ahora tenemos lo que son las reparaciones con prótesis, que en esta la angioplastia con malla pues es el procedimiento más realizado por los cirujanos generales, por la eficacia de su técnica y por la mejoría en los resultados. Vamos a comenzar con lo que es la reparación sin tensión de Lichtenstein, la cual amplía el dominio del conducto inguinal al reforzar el piso inguinal con una malla protésica, con lo que se reduce la tensión de la reparación. La exposición inicial y movilización de la estructura del cordón es idéntica a otros accesos abiertos. De hecho, esta técnica es la que vimos en el video, que se usa una malla. Para esta técnica se va a disecar el conducto inguinal para exponer el ligamento inguinal, el tubérculo púbico y un área suficiente para la colocación de la malla. La malla consiste en un rectángulo de 7 por 15 centímetros con un borde medial redondeado y debe ser lo suficientemente grande para extenderse 2 a 3 centímetros por arriba del triángulo de Hesselbach. La porción lateral de la malla se divide de forma tal que la cola superior comprenda 2/3 partes de su ancho y la cola inferior el tercio restante.
El borde medial de la malla que permanece cerca de la línea media se fija a la vaina del músculo recto anterior de forma tal que se superponga al tubérculo púbico en 1.5 a 2 centímetros. Este refinamiento de la técnica original de Lichtenstein reduce las recurrencias mediales. Para la fijación del borde inferior de la malla se va a utilizar un material de sutura monofilamentosa sintético no absorbible y se debe tener cuidado de evitar la colocación del material de sutura directamente en el periósteo del tubérculo púbico. La fijación se va a continuar a lo largo del borde del ligamento inguinal de la línea media hacia afuera, terminando en el anillo interno. La cola superior de la malla se fija a la aponeurosis del oblicuo interno y el borde de la vaina del músculo recto del abdomen utilizando material de sutura sintético absorbible. En el caso de la hernia femoral se sutura una extensión triangular del borde inferior de la malla al ligamento de Cooper en dirección a la línea media y al ligamento inguinal en sentido lateral. El extremo lateral de la malla se ajusta alrededor del cordón al nivel del anillo interno, pero no con tensión tal que cause su estrangulamiento. Y finalmente los extremos se suturan al ligamento inguinal con puntos separados y se coloca por debajo de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Tenemos también la técnica que es de tapón y parche. En esta, antes de la colocación del parche de malla protésica sobre el piso inguinal, se va a colocar un tapón protésico tridimensional en el espacio que previamente ocupaba el saco de la hernia. En el caso de las hernias indirectas, el tapón se coloca a lo largo del cordón espermático a través del anillo interno. Están disponibles tapones protésicos de varios tamaños y se utilizan uno de tamaño apropiado para fijar los bordes de anillo interno con puntos separados. Y en el caso de las hernias indirectas, se reduce el saco y el tapón se sutura al ligamento de Cooper, el ligamento inguinal y la aponeurosis del oblicuo interno. Y tenemos lo que es el sistema de hernia Prolén, el cual va a permitir el reforzamiento de la cara anterior y posterior de la pared abdominal, y la exposición del conducto inguinal va a ser idéntica a los otros accesos abiertos. Con una hernia indirecta se realiza la disección del saco del cordón espermático y se realiza disección del espacio preperitoneal a través del anillo inguinal interno. En el caso de una hernia directa, se abre la fascia transversalis al nivel del defecto y se va a realizar la disección roma del espacio preperitoneal para crear espacio para la malla. La malla tiene un colgajo superior y un colgajo inferior unidos por un conector cilíndrico corto. La porción inferior de la malla se coloca a través del defecto herniario en el espacio preperitoneal, y la ventaja de la posición preperitoneal de la malla es que va a incrementar la presión intraabdominal, lo que coloca la malla en la posición estrecha con la pared abdominal. El colgajo superior va a reforzar el piso inguinal de forma similar a la reparación sin tensión. Y el cordón espermático se coloca a través de una hendidura creada en la rama superior de la malla, y la capa anterior de la malla se va a fijar al piso del conducto inguinal con 3 o 4 puntos de sutura separados circunferenciales. Y en cuanto al cierre de la herida, una vez que se ha completado la reconstrucción del conducto inguinal, el contenido del cordón se va a colocar en su posición anatómica, y la aponeurosis del músculo oblicuo externo se reaproxima con un punto continuo de la línea media hacia afuera utilizando material de sutura absorbible. El anillo externo debe reconstruirse en posición estrecha con el cordón espermático para evitar la aparición de recurrencias en exploraciones futuras. Se debe realizar el cierre apropiado de la fascia escarpa y de la piel. Y ahora tenemos lo que es el acceso laparoscópico. En este caso, las reparaciones laparoscópicas de hernias se refuerzan la pared abdominal a través de un acceso posterior. Los principales métodos laparoscópicos incluyen la reparación preperitoneal transabdominal, la totalmente extraperitoneal y la menos común, que es la reparación con malla intraperitoneal superpuesta. Aunque las reparaciones laparoscópicas son relativamente rápidas, se requiere la administración de anestesia general y se va a acompañar de algunos riesgos, como es que cualquier paciente con contraindicación para el uso de anestesia general no debe ser sometido a esta cirugía. La mayor parte de los cirujanos están de acuerdo en que el acceso laparoscópico a hernias inguinales bilaterales o recurrentes es mejor que el acceso abierto. El paciente se va a colocar en posición de Trendelenburg
como se muestra en la imagen, y los monitores se van a colocar a los pies de la mesa de operaciones. El cirujano se coloca en el lado opuesto del sitio de la hernia y el ayudante permanece de pie en el lado opuesto del cirujano. Y los brazos del paciente se van a fijar al lado de la mesa de operaciones. Y a continuación vamos a ver lo que son las distintas técnicas de operación laparoscópica de hernia inguinal. Vamos a comenzar con lo que es el procedimiento transabdominal preperitoneal. El acceso transabdominal va a conferir la ventaja de una perspectiva intraperitoneal que es útil para hernias bilaterales, defectos de hernias grandes y cicatrización por cirugía abdominal baja previa. Vamos a comenzar con que se va a inducir el neumoperitoneo a presión de 15 milímetros de mercurio y se colocan 2 trocares de 5 milímetros en una posición lateral y ligeramente inferior al trocar umbilical, así evitando la lesión de los vasos epigástricos inferiores. El paciente se va a colocar en posición de Trendelenburg y se explora la pelvis. Después se va a realizar una incisión en el peritoneo en el ligamento umbilical medial de 3 a 4 centímetros por arriba del defecto herniario, el cual se desplaza alejándose de la línea media hasta la espina ilíaca anterosuperior. El borde inferior del peritoneo se separa y la disección del peritoneo va a exponer al cordón espermático. El saco se sujeta y se eleva hacia arriba del cordón y se diseca un espacio por debajo del saco para permitir la colocación de la malla. Se van a disecar las adherencias del saco y se esqueletiza el cordón. Y la malla por lo general va a medir de 10 por 15 centímetros para cubrir por completo el orificio miopectíneo, y se va a introducir a través de un trocar de 15 milímetros. Se va a fijar en sentido medial al ligamento de Cooper utilizando una grapadora espiral, y durante esta situación el cirujano palpa el extremo de la grapa desde la superficie abdominal para asegurar que se encuentre en el ángulo apropiado y estabilizada con la pelvis. La malla se desplaza y se fija en sentido lateral a la espina ilíaca anterosuperior. Se van a colocar las grapas por arriba del haz iliopúbico para evitar la lesión del nervio cutáneo lateral del muslo y la rama femoral del nervio genitofemoral. Los bordes peritonales se van a aproximar utilizando grapas suturas intracorporales con el fin de estabilizar la malla. El peritoneo se va a cerrar por completo para evitar contacto entre la malla y el intestino, y finalmente se va a eliminar el CO2 y se van a retirar los trocares. A continuación vamos a ver un video utilizando esta técnica. Preperitoneal transabdominal. Para acceder a la hernia, el cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear 3 pequeños orificios o puertos en la pared abdominal. La ubicación de estos puertos variará dependiendo de las preferencias del cirujano y el tipo de procedimiento. Uno de estos puertos por lo general se realiza en la zona umbilical. Luego se bombeará dióxido de carbono a través del puerto umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar el contenido más fácilmente. A continuación, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor ubicado en el quirófano. Luego, el cirujano pasará varios instrumentos a través de los otros puertos. Estos instrumentos se usarán para separar el saco herniano y colocar una malla sobre el orificio de la hernia. Esto evitará que el intestino se retraiga a través del orificio. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará la zona por última vez a fin de detectar hemorragias u otros daños. Al retirar el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendas. Después de la cirugía, se le retirarán el tubo respiratorio y el catéter y se lo trasladará al área de recuperación para monitorearlo. De ser necesario, se le administrará. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el procedimiento totalmente extraperitoneal. La ventaja de este procedimiento es el acceso al espacio preperitoneal sin la infiltración intraperitoneal. En consecuencia, pues este método va a reducir los riesgos de lesión a órganos intraabdominales o la herniación en los sitios de colocación de los trócares a través de defectos diatrógenos en la pared abdominal. Este procedimiento va a comenzar con una incisión horizontal por debajo en la cicatriz umbilical. Se va a disecar el tejido subcutáneo hasta el nivel de la vaina del músculo recto anterior, sobre la cual se va a realizar una incisión lateral con respecto a la línea blanca.
el músculo recto se separa en dirección superolateral y se hace avanzar un globo de disección a través de la incisión hacia la sínfisis del pubis. Bajo visualización directa con un laparoscópico de 30 grados, el globo se insufla con lentitud para realizar disección roma al espacio preperitoneal y el globo de disección se va a sustituir con un trocar con globo de 12 milímetros y se va a lograr el neumoperitoneo mediante la insuflación a 15 milímetros de mercurio. Después se va a colocar un trocar suprapúbico en la línea media y otro se coloca por debajo del trocar de insuflación. El paciente se coloca en posición de Trendelenburg y la intervención quirúrgica se realiza en forma idéntica al procedimiento anterior. Cualquier desgarro del peritoneo debe ser reparado antes de eliminar el dióxido de carbono para así evitar el contacto de la malla con estructuras intraperitoneales. Y después de la colocación de la malla se desinfla el espacio preperitoneal con lentitud bajo visión directa para asegurar la posición apropiada de la malla. Finalmente se van a retirar los trócares y se cierra la vaina del recto anterior con puntos de sutura separados. Y a continuación vamos a ver un video de esta técnica. Endoscopic inguinal hernia repair requires only small keyhole incisions into the abdomen, known as ports. To reach the hernia, the surgeon will insert a tube, called a trocar, through a port located just below your navel or umbilicus. This instrument will be used to separate the inner abdominal wall from the peritoneum. Then, a balloon surrounding the instrument will be inflated to create a space for the surgeon to work. Next, your surgeon will insert the laparoscope through the umbilical port. Images from its camera will be transmitted to a video monitor in the operating room. Once the working space is created, 2 additional trocars will be inserted. The surgeon will pass surgical instruments through them. These instruments will be used to separate attachments to the hernia sac and gently pull it out of the inguinal canal and back into the abdomen. To prevent anything from slipping back through the opening, the surgeon will place a piece of mesh over it and tack it in place. The incisions will be closed with sutures, followed by skin glue or skin closure tape. Ahora vamos a seguir con lo que es el procedimiento de malla intraperitoneal superpuesta, que a diferencia de los métodos anteriores, este método va a permitir el acceso posterior sin disección preperitoneal. Es una técnica en la que se puede acceder cuando es poco factible el acceso anterior o en hernias recurrentes resistentes a otras modalidades terapéuticas o cuando la cicatrización preperitoneal extensa hace difícil el acceso para las demás técnicas. La colocación apropiada de los trócares y la identificación de la hernia inguinal son idénticas al procedimiento transabdominal preperitoneal. El contenido del saco herniario se va a reducir, sin embargo el saco mismo no se invierte desde el espacio preperitoneal. En su lugar se va a colocar una malla directamente sobre el defecto y se fija con material de sutura o con grapas espirales. Con estos medios de fijación se colocan a través del peritoneo sin inspección preperitoneal. Hay especial propensión para la lesión del nervio cutáneo lateral del muslo y del nervio genitofemoral. Además, la migración intraperitoneal con la malla es un fenómeno documentado que puede ocasionar morbilidad posoperatoria, recurrencia y también nuevas cirugías. Finalmente tenemos lo que son las complicaciones. Al igual que con otras operaciones limpias, las complicaciones más comunes de la reparación de redes inguinales van a incluir hemorragias, seromas, infección de heridas, retención urinaria, hilio y lesión de estructuras adyacentes. Vamos a dividirlas pues como las complicaciones de la reparación de hernia inguinal, las de la cirugía laparoscópica y finalmente las generales. Las reparaciones de hernia inguinal pues principalmente lo que es la recurrencia, ya que esta puede incluir lo que es el dolor inguinal crónico, lesiones del cordón y testículo, presión vesical, infecciones de la herida, seroma, hematoma, osteitis del pubis o complicaciones con la prótesis. Y en el caso de la cirugía laparoscópica, principalmente lo que son la lesión vascular, ya sea intraabdominal, retroperitoneal, y también la lesión visceral por perforación intestinal, perforación vesical o las complicaciones del sitio del trocar, que puede ser por hematomas, hernias, infecciones de la herida o queloides.
y pues las obstrucciones intestinales. En cuanto a las complicaciones generales, pues principalmente son las urinarias, el hilio paralítico, náuseas y vómito, neumonía por broncoaspiración y la insuficiencia cardiovascular respiratoria. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.